Buen día, abogada. Soy Jeremy Roberto Erazo Nolasco y soy representante del grupo número 3 en Derecho Administrativo 2, tercer trimestre año 2024. En este caso hablaremos un poco sobre las leyes especiales, en cómo éstas tienen un impacto en tanto lo judicial como en los ciudadanos de nuestro país. También hablaremos un poco sobre los retos de implementación que éstas tienen al momento del conocimiento de la ciudadanía. Los integrantes somos Ingrid Michelle Rivera, Jimmy Alexander Pérez, Jairo Constantino Mejía, Jorge Alberto Cerón y su servidor Jeremy Roberto Erazo. Para comenzar tenemos un breve concepto sobre las leyes especiales. Las leyes especiales son normas jurídicas que se aplican a situaciones concretas y específicas y que se caracterizan por ser diferentes a las leyes generales o comunes. Estas leyes suelen ser promulgadas para abordar cuestiones particulares o excepcionales que no están cubiertas por la legislación general. Comúnmente estas leyes se crean para situaciones en específico, situaciones concretas que no se tienden a tener mayor relevancia en sociedades o en el país entero, como puede ser alguna ley de tránsito que se cree especialmente por, no sé, algún huracán que entre el país al ser Honduras un país bastante tropical. Se crea alguna ley especial para incluso redireccionar las personas, moverlas de ese punto a uno más seguro. También tenemos las leyes especiales que se crean a partir de cuando el país está en conflicto bélico contra otra nación, que son conflictos bastante, puede ser cortos, si lo queremos decir de esa manera, que van a pasar eventualmente y esa ley va a desaparecer, va a quedar en desuso. Algunas principales leyes especiales en Honduras son la Ley Especial contra el Lavado de Activos, que es una ley que bastantemente se evita, se hace oídos sordos a la existencia de esta, ya que muchas empresas y mercantes simplemente la ignoran o no saben cómo funciona también la Ley General de Comercio y incurren en lavado de activos, como por ejemplo evitar pagar impuestos, como puede ser cuando venden el producto. Muchos mercantes cobran el impuesto aparte, caso errado, porque cuando un mercante debe vender su producto debe venderlo junto con el impuesto y así evitar mayor gasto hacia el cliente, pero muchas veces simplemente esto se omite y se cobra el impuesto aparte, cosa que está totalmente errada. También tenemos la ley contra la violencia doméstica. Honduras sufre bastante de este problema, violencia doméstica, de tanto entre esposos o como de padres a hijos, incluso de hijos a padres, de tanto parientes cercanos o incluso parientes simplemente legales, no necesariamente tienen que ser parientes de sangre. También tenemos la ley de protección al medio ambiente. Honduras, al ser un país bastante tropical, con bastante montaña, bastante fauna y bastantes bosques, tiende a sufrir bastante en su medio ambiente. Por lo tanto, por negligencia de la ciudadanía o por desconocimiento de ciertas leyes que existen, ellos incurren en el daño forestal, como lo puede ser el botar basura dentro de estas áreas. Por ejemplo, si se tira algún tipo de cristal, este cristal podría con la misma luz solar reflejar y provocar algún fuego que se va a esparcir por todo el bosque. Incluso algunas personas van de caza y empiezan a cazar animales que puede ser que la ley prohíbe la caza de estos, pero ellos al tener desconocimiento lo hacen y siguen con el problema y una implementación errada de la ley al ser bastante desafío el que tienen con la ciudadanía. También tenemos la ley de regulación de armas y explosivos. Esta ley bastante se evita, incluso en partes rurales del país, mucha de la ciudadanía tiene armas de manera ilegal, ya que no se ha tenido, no tienen prueba de que sean de ellos, o sea, no tienen papeles, tampoco tienen pruebas de que saben de su manejo, ya que simplemente unos aprenden a dispararla, pero no saben las consecuencias que este en verdad podría tener de su mal uso.
También tenemos la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Honduras también, al sufrir de bastante violencia doméstica, sufre bastante la violencia hacia niños y adolescentes, incluso el abandono de estos. Por lo tanto, el país ha creado distintas leyes, distintas instituciones, como puede ser el DINAF, el DINAF ha ayudado bastante a familias, a bastantes niños contra este tipo de problema. Ahora tenemos un poco del impacto en el sistema jurídico. Las leyes especiales permiten regular materias específicas de manera detallada, complementando las disposiciones generales del Código Civil, Penal o de otras leyes marco. Al ser leyes especiales mayormente en Honduras, siempre se crean para situaciones civiles, como lo pueden ser el maltrato familiar o situaciones que tengan que ver con el medio ambiente. Por lo tanto, el país dentro de este rubro siempre ha tenido una mayor disponibilidad hacia este tipo de leyes especiales. También tenemos que la coexistencia de leyes especiales y generales puede generar conflictos de interpretación o vacíos legales si no se está bien armonizada dentro del sistema jurídico. Esto exige mayor capacidad técnica y conocimiento especializados por parte de los operadores de justicia. Al ser leyes que se crean de manera rápida, no se tiene una redacción totalmente clara, lo que tiende a entrar en conflicto contra leyes ya establecidas o incluso contra la misma constitución. Pueden también entrar dentro de vacíos legales de parte que pueden ser oportunidades tanto como pues, para una jurisprudencia o para evitar caer dentro de algún tipo de juicio como criminal. También tenemos que la aplicación de leyes especiales impulsa el desarrollo de jurisprudencia específica, como ya lo dije, fortaleciendo la capacidad de los jueces y tribunales para resolver casos complejos en áreas de derechos emergentes. Al ser leyes que se crean para situaciones específicas, puede ser que estas situaciones específicas continúen apareciendo y los abogados y jueces ya tendrán una base de dónde empezar. Si la ley anteriormente establecida funcionó contra este tipo de situación, podrán obtener una jurisprudencia para situaciones similares que se avecinen en el futuro. También tenemos un poco en el impacto dentro de la sociedad hondureña. Las leyes especiales han sido cruciales para la protección de derechos en temas como violencia doméstica, derechos de pueblos indígenas, protección al medio ambiente y acceso a justicia para grupos vulnerables. Honduras también, al tener bastantes etnias, también entra bastante en conflictos contra ellas mismas al sufrir de discriminación, y estos al sufrir esto piden los derechos que realmente ellos tienen y deberían de respetarse, pero la ciudadanía mayormente siempre hace oídos sordos. Normativas como las leyes contra el crimen organizado y el narcotráfico han contribuido a combatir fenómenos delictivos específicos que afectan gravemente a la sociedad. Honduras ha tenido, como bastantes países de la región, bastantes conflictos contra el narcotráfico. Incluso se sabe que los partidos políticos reciben dinero dentro de estas sociedades, sociedades delictivas. Incluso sabemos que Honduras ya ha tenido un presidente narco dentro de su territorio, de lo cual solo nos hace poder observar el caso omiso que se les da a este tipo de leyes y la corrupción que puede existir incluso dentro de los mismos organismos que las implementan. Continuando, tenemos los desafíos de implementación. Como decir, aunque estas leyes abordan problemas específicos, su aplicación suele enfrentar limitaciones como falta de recursos, corrupción o con desconocimiento por parte de las ciudades y de la población. Siempre, como lo dijimos, incluso con el narcotráfico, hay bastante corrupción dentro del país, lo que retrasa gravemente la implementación de estas leyes, incluso a veces también por el desconocimiento de la misma sociedad, que de la existencia de esta, continúan con los mismos problemas. Honduras también, al ser un país bastante subdesarrollado, tiene zonas donde la información es bastante difícil que acceda, por lo tanto la ciudadanía no está conforme a la ley, conforme al conocimiento de que exista una ley específicamente para problemas que posiblemente surjan dentro de su comunidad. También tenemos la sensibilización y educación ciudadana. Las leyes especiales promueven un mayor nivel de conciencia social sobre temas como
los derechos humanos, equidad de género o sostenibilidad ambiental, fortaleciendo la participación ciudadana. Honduras también a lo largo de los años ha implementado redes de información para el conocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de distintas leyes especiales y cómo éstas pueden ayudar a evitar conflictos que surjan dentro de sus mismas sociedades. La información siempre ha sido algo bastante crucial y bastante importante dentro de cualquier sociedad, por lo tanto es bastante significativo que la misma sociedad hondureña sepa sobre la existencia de distintas leyes especiales. También tenemos algunos retos actuales de las leyes especiales dentro del territorio. Uno de ellos sería la fragmentación normativa, que para explicarlo sería la proliferación de leyes especiales que pueden generar conflictos entre normas, duplicidades o vacíos legales que pueda complicar el resultado de algunos conflictos, como por ejemplo que se crea una ley para regular el uso de drones dentro de algún territorio, pero simplemente se deja ahí y al momento de surgir algún accidente sobre esto, eh, existe un vacío legal donde entra en conflicto contra la ley de aviación, ya que la ley de drones no limita específicamente a qué altura deberían de volar los drones. Por lo tanto, se crea un reto bastante en el resultado de los conflictos sobre algún tipo de tema como, por ejemplo, este. También tenemos la armonización con la Constitución y las leyes generales. Esto se refiere a la necesidad de que las leyes especiales sean consistentes en la Constitución y las leyes generales. Puede ser que en algunos casos especiales pueden estar en contradicción con la Constitución o leyes generales, generando disputas según afectan su implementación, como por ejemplo alguna ley que regule el matrimonio igualitario, que es un ejemplo bastante de armonía en la Constitución y leyes generales. Aunque la ley establece que el derecho de matrimonio es igualitario, no lo establece que sea, por ejemplo, para ambos géneros, ya que podría entrar algún conflicto contra personas que tienen una orientación sexual diferente hacia lo común dentro del país. Como sabemos que el matrimonio gay es ilegal dentro del territorio, por lo tanto entra en un conflicto contra la ley de matrimonio igualitario. También tenemos la falta de difusión y conocimiento. Como ya lo he dicho, Honduras es bastante subdesarrollado y bastante parte de su población puede ser analfabeta. Incluso algunas no han terminado el tercer ciclo. Por lo tanto, el conocimiento de leyes especiales dentro de sus zonas es bastante difícil que lleguen. Y la falta de información y conciencia sobre estas leyes en muchos ciudadanos y operadores de justicia desconocen el contenido y el alcance que puedan tener, lo que limita bastante su aplicación efectiva y su impacto que pueda tener dentro de su misma sociedad. Como por ejemplo alguna ley que regule el acceso a la información pública, que puede ser un ejemplo de falta de difusión y conocimiento. Aunque actualmente los organismos judiciales, los organismos del gobierno, tienen páginas web donde se puede acceder a esta información de todo, pero mucha ciudadanía no sabe que estos sitios existen. Por lo tanto, simplemente se quedan como en un desconocimiento general sobre todo esto. También tenemos los recursos insuficientes para su implementación, ya sea se refiere a recursos técnicos, recursos económicos, humanos también necesarios para implementar las leyes especiales, esto dificulta bastante el cumplimiento y limita bastante su impacto. Por ejemplo, la ley que regula el medio ambiente es un ejemplo de falta de recursos insuficientes para su implementación, ya que aunque esta ley establece normas específicas para proteger el medio ambiente, puede requerir recursos técnicos y económicos que no están disponibles, ya que sabemos también que la corrupción es un factor que retrasa la implementación de todas estas leyes. Por lo tanto, aquí entra en el punto de recursos insuficientes para su implementación. Continuando, tenemos también algunas de las perspectivas para el futuro de las leyes especiales.
Uno que es involucrar a la sociedad civil en el diseño, evaluación y reforma de leyes especiales, asegurando que respondan a las demandas reales de los diferentes sectores de la población, ya que es bastante importante que la misma población sepa de la existencia de estas. También es bastante importante que la misma población cree o ayuda a crear estas leyes, ya que son leyes que beneficiarán a su comunidad y a los problemas que estos tienen. También tenemos que dotar a las instituciones encargadas de aplicar las leyes especiales con los recursos necesarios para garantizar su implementación efectiva y equitativa. Honduras, incluso al ser un país pobre, hay que decirlo sin pelos en la lengua, Honduras es un país bastante pobre, no tiende a destinar los recursos suficientes para la implementación de leyes para casos extraordinarios que puedan surgir dentro de la misma sociedad hondureña. También tenemos que como punto implementar mecanismos regulares para medir el impacto social y jurídico de las leyes especiales, utilizando estos datos para ajustar y mejorar su aplicación. Al ser leyes que se crean de manera temporal, de manera bastante rápida, son leyes que se pueden ir modificando también de manera rápida y efectiva. Por lo tanto, si vemos que en alguna situación esta ley va funcionando o hay en algún punto que falla, cambiar la ley, mejorarla y así ir en un constante cambio y evolución de esta misma, incluso poder ya tener una ley general conforme a cierta situación que se vive dentro del país. Y como conclusión sobre el tema, tenemos que las leyes especiales en Honduras no son una herramienta jurídica esencial para tratar asuntos que requieren un enfoque especializado, y su futuro en Honduras depende de su enfoque integral que combine tanto la armonización jurídica, la formación de operadores legales y la participación ciudadana. Para que un país mejore dentro de sus recursos, es necesario que tanto como la comunidad, la sociedad de ese país, como los representantes de la población, ya sean los políticos, trabajen de manera armoniosa, que generando nuevas leyes, generando nuevos casos para resolver conflictos, y este pueda ir mejorando tanto en su educación, su economía y como su armonía dentro de la misma sociedad. Esto ha sido todo por la presentación. Espero que se haya quedado bastante claro, al menos, ya que es un tema bastante complicado de explicar, incluso por el mismo desconocimiento que se tiene por parte de algunas sociedades dentro del mismo país, o por la falta de información que se puede llegar a tener sobre ciertos tipos de leyes, ya que son leyes bastante cortas, bastante rápidas para resolver problemas que bastante cortos, bastante pequeños, que generalmente son para evitar conflictos más grandes que se puedan agravar. Esto ha sido todo por la presentación, espero que se haya comprendido. Muchas gracias.